Ya, comenzamos nuestra clase entonces de hoy día, de agregar el último contenido para la prueba del 8 de septiembre por webclass, que es de la unidad 2, que es Ciudadanos y Opinión, pero más bien concreto es del texto argumentativo. Y que todos los días, presencial o virtual, hemos ido estudiando, ir agregando cosas, pero hasta hoy día llega la materia. Después de las clases que vienen, va a ser de retroalimentación. También es importante que se conecten porque vamos a hacer ejercicio para que estudien conmigo en clases y así les vaya súper bien y no tenga rojos. No quiero ver ningún rojo, quiero ver puras notas. No, no lo vimos presencial, Maya, no lo vimos presencial. Por eso dije yo, este es el contenido último y nuevo, no lo vieron presencial ni virtual. Hasta aquí llega la materia de la prueba. La otra clase vamos a hacer mapas conceptuales de la materia, vamos a hacer puros ejercicios de todos los contenidos para que les vaya súper bien. La idea es ayudarlos a que les vaya bien. No darle la respuesta, pero sí ayudarlos al conocimiento de entendimiento de esta materia. Hoy día entonces cerramos nuestra clase con la columna de opinión. Entonces vamos a ver solamente un texto argumentativo, que es la columna de opinión. Porque quizás en los otros niveles básicos de octavo, séptimo, han visto textos de opiniones, como la carta al director, como quizás también textos donde prevalecen las opiniones. Pero en primero medio lo que hay que reforzar es la columna. Y así lo van a hacer en segundo medio, que también van a reforzar lo que es el texto argumentativo. Entonces, título de hoy día, analizando una columna de opinión. Para adentrarnos al estudio de cuál es la importancia de la argumentación y de informarnos todos los días, y eso es un hábito que deben tener ustedes desde ya, de ir actualizando su conocimiento, de preocuparse qué sucede día a día. No estoy diciendo que usted vea, se siente todos los días a ver todo el día noticias, pero que de algún momento sea virtual, por ejemplo, a través del celular o a través de la misma televisión, se informe lo que está sucediendo al día a día, porque eso es muy importante para culturizarse y para tener opinión de las cosas. Vamos a ver este pequeño video de qué se trata y lo vamos a comentar para irnos desde ya al último contenido a evaluar. Vamos entonces a ver. Ya, este pequeño video con este mensaje de estar al día y que siempre nosotros como seres humanos siempre tenemos el propósito de informar. Y yo sé que ustedes lo dicen, lo viven todos los días, porque nosotros utilizamos las redes sociales, por ejemplo, para sacar una foto como en Instagram y decir, mira, estoy haciendo esto hoy día, o esto me pasó importante, o así me estoy sintiendo, para que otras personas que son los receptores que ven tú, por ejemplo, tus tweets, si tienen Twitter, o mi estatus de Facebook, o por ejemplo, otras personas quieren informarme algo, todos los días sucede esta acción. Pero siempre es importante porque nosotros como seres humanos siempre queremos informar y siempre queremos dar opiniones y eso nos hace crecer como sociedad y como persona. Yo sé de que ustedes muchas veces lo hacen diariamente. Si yo les pregunto,
¿Cuántas veces en el día ustedes publican estados de WhatsApp, estados, por ejemplo, de Instagram, de estados de Facebook? ¿Cuántas veces lo hacen al día? ¿Lo hacen o no lo hacen? Nunca, me dice Alonso. Depende del día, pero sí lo hago mucho. Ya, sí, yo he visto a Francisca. Yo soy copuchenta también. Yo me meto en el WhatsApp. Cero, dice Matías. Cuando estoy viendo anime, de repente ustedes suben, por ejemplo, en WhatsApp, me río, de repente suben cosas chistosas de dibujos animados que yo no tengo ni idea qué dibujos son, pero esa es la intención, que siempre uno sube con una intención, ¿ya? Eh, pero ese es el hábito del ser humano, el propósito de comunicar. Y eso lo van a tener estos textos que ustedes han podido leer. ¿Y por qué nosotros tenemos que opinar? Porque nosotros nacimos con esa intención de comunicarnos con un otro. Y ahora, por todo esto, la pandemia, lo hemos hecho de alguna u otra forma, como lo es la virtual. Ya algunos no tienen redes sociales, pero otros sí. Muchas veces las redes sociales nos pueden jugar en contra, pero a veces tienen algún beneficio. Eso depende de cómo cada uno lo maneja. Entonces, este video más que nada era para invitar a eso y para saber que ustedes tengan ese conocimiento de que los seres humanos tenemos siempre el propósito de comunicar, informar y dar opinión de cualquier acción que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué circunstancias y necesidades debemos tener al momento de opinar? Primeramente, hay que informarse. Si uno quiere opinar, que esa opinión sea válida y como siempre se lo he dicho en las clases, hay que informarse primero porque muchas veces uno puede caer en el error y dar una opinión y alguien te puede decir, oye, pero lo que estáis hablando en realidad no es o no tiene nada que ver, ¿te informaste bien? Entonces, esa es la base primero de opinar, informarse y ahí plantear una opinión. Y así es, entonces funciona también los propósitos, por ejemplo. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos convencer a alguien, es decir, que adhiera un comportamiento, es decir, ¿por qué no vamos para este lugar que resulta bonito? Vamos a comer unos helados porque está rico el día, porque hace sol, ahora podemos salir cuidándonos. Entonces, convencemos a alguien. O también a veces queremos persuadir, es decir, aludir a sus sentimientos. Oye, deberías sentirte de esta forma, porque, y le doy todos los argumentos. Entonces siempre es importante y eso es inevitable como nosotros como ser humano. ¿Ya? Eso para que lo tengan siempre pendiente. Entonces, vaya anotando ahí en su hojita, porque acuérdense que tienen que ir tomando apuntes y no mentirse a sí mismo que sí lo estoy haciendo y en realidad, ¿qué si la profe tengo la cámara apagada y qué va a saber si yo anoté o no? Cada uno sabe cómo estudia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Los artículos de opinión. ¿Cuáles son estos géneros que nos invitan a argumentar? Que sabemos que existen, pero muchas veces nos cuesta distinguir en un periódico y ver qué cosas nos está argumentando o qué cosas solamente nos está informando. Y si vemos visualmente, sabemos que las noticias nos informan, pero hay capítulos de la noticia que nos invitan a la opinión. Entonces, los artículos de opinión son textos que expresan la opinión o un punto de vista de una sola persona, por lo que lleva su firma. Y ahí lo que vamos a conocer ahora como la columna de opinión, que una persona lo escribe y la firma, no la firma como firma en un carnet de identidad, sino que la firma con su nombre y dice que a lo mejor pertenece a una institución o tiene un título determinado y que pertenece a este género periodístico. Entonces, los artículos de opinión son aquellos textos que expresan la opinión o el punto de vista de una sola persona. Pregunta de prueba, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales de estos artículos de opinión? La primera, son textos que muchas veces difieren de la postura institucional oficial del diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los textos de opinión nunca tienen que estar relacionados con el autor o la editorial del texto donde yo voy a poner mi opinión, sino que
puedo quizás tener libertad de expresión. Hay, por ejemplo, canales que solamente piden una opinión, pero hay otros canales que puedo yo tener libertad de, en este caso, de expresión, ¿ya? Entonces va a depender de qué canal, en qué canal estoy dando mi opinión. Ustedes saben que muchas personas de la televisión son portadores en revistas de columnas de opinión, ¿sabían o no? Por ejemplo, un periodista que lo podemos ver deportivo en un canal de televisión, va a haber un periódico que nos vamos a encontrar algún día, que él también escribe textos de opinión, como es una columna de opinión. Los temas que se abordan en los textos de opinión son ampliamente variados. Yo puedo opinar de cualquier cosa, de educación, de medicina, de cosas, por ejemplo, biológicas, de cosas, por ejemplo, como los hobbies, como la lectura, cosas importantes que están sucediendo en el país que es necesario debatir, etc. Entonces los textos, además, en los propósitos son variados. El columnista, porque estamos viendo la columna de opinión, suele ser un periodista del medio o escritor de renombre que mediante sus opiniones periodísticas, ¿por qué periodística? Porque la función es informar, genera credibilidad y simpatía entre sus lectores. La idea es que quien escribe estos textos periodísticos, estos textos de opinión, la idea es que siempre tenga una profesión, porque lo hace más verídico, lo hace creíble, ¿ya? A lo mejor es un poquito segregador, porque una persona común y corriente puede opinar, sí, pero para escribir y estar dentro de estos textos periodísticos debe tener una profesión. No necesariamente periodista, pero puede tener, por ejemplo, puede ser una persona de la televisión, puede ser una persona de la radio, puede ser, etcétera, por ejemplo, un psicólogo, un sociólogo, un economista, pero que tenga, en este caso, esté respaldado por una profesión, ¿ya? El estilo empleado en la redacción es muy personal. Vamos a ver que en la columna de opinión prevalece la primera persona gramatical. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es la primera persona gramatical? Si yo cuento la historia, mi experiencia personal, ¿cuál es la primera persona gramatical? ¿Se Uno mismo. acuerdan del? Ya, pero ¿se acuerdan de las personas gramaticales? No, profe, sí, profe, contésteme. No, sí. No, ya. Vamos de nuevo, todo de nuevo. Las personas gramaticales son las siguientes. Tengo una primera persona donde conjugo los verbos y la primera persona gramatical es yo. ¿Y cuál es el plural de yo? Nosotros. ¿Cuál es? Nosotros. Muy bien. Segunda persona gramatical. Tengo el tú. ¿Cuál es el plural de tú? Ustedes. Ellos. Excelente. No, ustedes. La tercera persona gramatical. Ahora sí. ¿Cuál es? Es él, ella. ¿Cuál es el plural? Ellos. ¿Y? ¿Cuál es? Ella, ya. Entonces, en la columna de opinión, el estilo es muy personal. Entonces va a abundar de la primera persona gramatical. La persona va a decir yo, nosotros, a mí, siempre va a aludir a la experiencia personal. Nunca va a hablar de un él, ella, ni ustedes, sino que siempre se va a dirigir de manera más personal, entonces va a utilizar la primera persona gramatical. Y ofrece una perspectiva particular sobre el hecho noticioso. Claramente, si es mi escrito, y yo quiero que esa persona se persuada, es decir, se convenza de lo que yo estoy diciendo, claramente va a ser mi opinión. ¿Ya? En las diferentes secciones del diario podemos encontrar puntos de vista de variados expertos. Podemos encontrar puntos de vista del deporte, de la salud, de la educación, de la energía, la economía, el arte y la tecnología, y etcétera.
rasgos generales de, en este caso, de los artículos de opinión, es decir, los de los textos de opinión. Preguntas de prueba, pregunta de prueba. ¿Cuáles son los rasgos generales o las características, en simples palabras, de los textos de opinión? La primera, tiene una intención comunicativa de opinión, claramente. 2, tiene una tipología textual argumentativa. Profe, ¿qué es tipología? Tiene el modelo ARE, tiene un tipo de organización que puede ser deductiva o inductiva, que ya la conocen, tiene una tesis, tiene tipos de argumentos. Esa es una tipología textual argumentativa. ¿Qué más tienen estos textos de opinión? Tienen una función de lenguaje apelativa. Esto se lo tienen que aprender de memoria porque son preguntas de prueba. Función de lenguaje apelativa. ¿Qué es la función de lenguaje apelativa? ¿Qué es eso, profe? Es la función de que lo que está escrito ahí permite a que el receptor de ese texto tenga una opinión. Puede ser un rechazo, un debate, o que el receptor haga algo. Quizás va a cambiar su comportamiento o quizás va a cambiar su pensamiento. Eso es apelar, es decir, a cambiar en el receptor algo. Por ejemplo, viene mi mamá y me dice, te levantaste a la mañana, partiste a hacer tu cama. Entonces, mi mamá, con lo que está enunciando, está haciendo una función apelativa del lenguaje. Está diciendo que yo haga algo. ¿Y cuál es la idea? Que si yo les digo a ustedes, si se levantaron en la mañana, tienen que hacer su cama. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Hacer la cama o no? Ya, hacerla. Esa es la función, no hacerla. Esa es la función. Bueno, la lógica que la hagan, pero esa es la función del lenguaje apelativa, que nosotros cambiemos nuestro comportamiento. Hacerla o no hacerla, pero la idea es eso, apelar al comportamiento. ¿Cuál es la otra característica de los textos de opinión? Que tienen una temática variada. ¿Por qué puedo opinar de la educación, de la medicina, de la tecnología, de la política, del fútbol, de lo que quiero? Es variado. Tiene una estructura. ¿Cuál era la estructura del texto argumentativo? No lo tiene anotado. El que me lo dice tiene 2 décimas. Pregunta de prueba. Muy ¿Deductiva e bien. inductiva? No, Matías me contestó bien. Así que él tiene Matías Castillo, lo voy a anotar aquí. ¿Cuál es el modelo del texto argumentativo? Y Matías se ganó las 2. Voy a anotar aquí. Es el modelo ARE. Tiene una afirmación, un razonamiento y una evidencia. ¿Ya? Ahí está atento. Entonces vamos a anotar aquí. A Matías Castillo. Excelente. Entonces, esa es la estructura del texto argumentativo. El ARE, modelo ARE, afirmación, razonamiento y evidencia. ¿Y qué hay en la afirmación? ¿Qué hace que sea un texto argumentativo? ¿Un texto de opinión? ¿Qué está en la afirmación? ¿La tesis? ¿Quién me lo dijo? La Sofía Millacoy. Ya. Sofía Millacoy. Muy bien, la tesis. Y eso hace que, porque la tesis es la única que se encuentra en un texto argumentativo, porque no la va a tener ni el texto expositivo, ni el texto descriptivo, que después lo van a ver en tercero y cuarto medio. Es el texto argumentativo, es el único texto que tiene tesis, y ningún otro tipo de texto más. ¿Y cuál es el estilo divulgativo? Anoten ahí, el estilo divulgativo se refiere a que el texto está escrito para un público en general. Nunca va a ser todos los textos de opinión no están escritos para un público específico, sino que el estilo divulgativo de este texto de opinión es que está escrito para un público en general. Ese es el estilo divulgativo, para todos los que son capaces de acceder a ese texto. Por ejemplo, los periódicos están hechos para ser leídos por cualquier persona, pero si nosotros hacemos un análisis bien crítico, por ejemplo, el Mercurio es muy diferente a la Cuarta. ¿Por qué se han dado cuenta?
¿Por qué será? ¿Alguien se ha dado cuenta? Creo que el mercurio como que abarca un lenguaje mucho más formal. ¿Ya? ¿Y en la cuarta, Matías? La cuarta vendría siendo como de una comprensión más fácil para todos. ¿Y cómo es el lenguaje que utiliza? ¿Se han dado cuenta los titulares? Se podría decir que es un lenguaje más vulgar. Más coloquial, usa mucho chilenismo. Entonces, por ejemplo, si una persona extranjera leyese la cuarta, y vamos a analizar prensa también en la cuarta unidad, van a ver que muchas veces los titulares tienen que ver con el uso del idioma y cómo se va clasificando, y que eso también es parte de la comprensión lectora de los medios masivos de comunicación, porque una persona extranjera, si llega y lee la cuarta, es imposible que va a entender completamente la noticia, porque si nos vamos al lenguaje, es bien chilenismo, usa un chilenismo, es decir, son aquellas palabras, ¿cierto? Simples, y en este caso informales, que nosotros tenemos, como nuestro español de Chile, que difiere de un lenguaje formal que tiene el Mercurio eh, ¿cómo se llama el otro periódico? El Mercurio o las últimas noticias. Pero no es porque sea menor la cuarta, pero ha tenido ese enganche. Por eso ese periódico también que ha sido más vendido, porque tiene una frase de eslogan: el diario popular, o el diario del pueblo, el diario popular. Ese es su eslogan, es decir, que el pueblo lo puede entender. Entonces, estas son las características que también se tienen que aprender para la prueba. Estas son las características de los textos de opinión. Intención comunicativa de opinión, tipología textual argumentativa, que tiene argumentos, que tiene tesis, que tiene modelo ARE, que tiene una organización deductiva-inductiva. La función del lenguaje apelativo, es decir, que trata de que haya un comportamiento en el receptor cuando yo estoy dando una opinión, tiene una temática variada, tiene una estructura en modelo ARE, y el estilo divulgativo es que está escrito para un público en general. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, Sí, Ya, se entiende. ya, sí, ya. Vamos a ver entonces la definición de la columna de opinión. Preguntas también de prueba. ¿Qué es una columna de opinión? Es un artículo en el cual él o la autora o el autor expone sus reflexiones personales sobre distintos temas de la actualidad. Entonces, expone reflexiones. Además, generalmente las personas que escriben esta clase de artículos de opinión o textos de opinión, incluso son personas conocidas, famosas, y sus palabras pueden cambiar la opinión de mucha gente. Entonces vamos a toparnos por ahí que en el periódico podemos ver columnas de opinión de personajes de la televisión, personajes, por ejemplo, importantes de ciertas asignaturas, ciertas instituciones, ya que se dejan también un espacio aparte de su carrera, como por ejemplo puede ser un doctor famoso, aparte de su gestión como doctor, puede también ser escritor y escribir su propio mensaje en un periódico. Las columnas de opinión no pretenden ser objetivas, claramente. ¿Por qué son subjetivas? ¿Por qué los textos de opinión son subjetivos? Que dan su opinión. Excelente, Nicolás, porque dan la opinión. ¿Cuándo una persona es objetiva? Cuando dice la realidad tal como es y no incluye su juicio, su opinión. Y eso pasa con las noticias. Una persona llega, por ejemplo, en los noticiarios de la televisión, se paran ahí los conductores y dicen: hoy día tanto sucedió tal hecho, el ladrón asaltó, mató a tal persona, y tarará, y listo.
Pero hay una sección donde se invita a la opinión. Pero cuando yo digo el hecho tal como sucedió, soy objetiva. Pero cuando profundizo y doy un juicio de lo que está sucediendo, estoy siendo subjetivo. Por eso las columnas de opinión no son objetivas, son subjetivas, porque buscan convencer siempre al lector o lectora sobre un determinado punto de vista. Entonces, estas son las características de la columna de opinión. Ya. Y aquí les voy a dejar un mapa conceptual del resumen de lo que tienen que estudiar para la prueba del 8 de septiembre. Profesora, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Me puede decir desde dónde estudio? Porque siempre se preguntan eso. Por ejemplo, ¿cuál es el primer tema que tiene que acordarse? Que es nuestro tema central, la argumentación. Y ustedes se dieron cuenta que en la primera clase definí lo que era argumentación y que dije que tenía una modalidad. ¿Cuál es la modalidad? Que puede ser oral o escrita, que tiene un tema que es polémico y ahí usted lo va rellenando, que tiene participante que es un emisor y un receptor y que tiene un contexto que puede ser desde dónde yo estoy informando, desde una experiencia personal o de una, por ejemplo, desde un robo, en qué situación se está dando la argumentación, etcétera. Que también prevalece en la escritura los hechos y las opiniones, hicieron una tarea, y que el texto argumentativo tiene estos propósitos. Y esta fue la primera clase, que justifica una idea, que nos persuade, que nos influye, y es como... Espérenme. Si puede... A ver, no sé cómo. ¿Pueden desactivar su audio, por favor? Ya. Esperen un poquito. Ahí sí. Ya, llegué a quedar sordo. Ya, entonces los propósitos del texto argumentativo es justificar, persuadir, influir como base. ¿Qué más vimos? Y esto se lo he hecho hasta los alumnos que vienen presencial. Que el modelo tiene un modelo de estructura, el área, afirmación, razonamiento, evidencia, que tiene una organización deductiva e inductiva. Si la tesis se encuentra al principio, es deductiva; si la tesis parte del segundo, tercero, cuarto párrafo o al final, inductiva. Y que están los textos de opinión, lo que vimos recién, que es la columna de opinión. Entonces, ¿qué me tengo que aprender? ¿Qué son los textos de opinión? ¿Cuáles son sus características? Que la profe ya los dio en esta clase. También me dio la definición de opinión y además que existen tipos de argumentos. ¿Cuántos grupos vimos de los tipos de argumentos? ¿Cuántos grupos son? 2. 2. Los lógicos racionales. ¿Y cuál era el otro? ¿Motivo afectivo? Ya. Y que cada uno tiene 4. 4 tipos de argumentos que clasificar. Todo lo que está aquí es lo que tiene que estudiar y nada más. Entonces, ¿qué hago? Si tengo para imprimir, imprimo esta parte de la presentación y lo voy a tener como apoyo ese día en la prueba. Si yo lo quiero escribir más cosas, bien. Por ejemplo, en los tipos de argumentos yo puedo seguir haciendo el mapa conceptual y voy clasificando por los 2 grupos. Si tienen esto a mano y lo rellenan con más cosas y más palabras, de por seguro que van a tener arriba de un 6. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos aquí a agrandar. Vamos a leer una columna de opinión para ejercitar lo aprendido, cosas bien básicas, que es un texto, que habla de un tema en específico, que es un tema de opinión, y que principalmente lo que están viendo aquí es una columna de opinión. ¿Por qué es una columna de opinión, profesora? Porque tiene un título y tiene la firma. ¿Cuál es la firma? La fotografía del emisor. ¿Quién es el emisor? Vamos a acercar aquí. ¿Quién es el emisor? Doctor Román. J.R. Román. Ya. Y en este caso está la página web de él y su correo. ¿Ya?
Y él va a decir algo. ¿Algo sobre qué? Lo vamos a leer ahora. Vamos entonces. Vamos a leer entonces. El texto se llama Motivando el poder de la perseverancia. Vamos a leer su columna de opinión y vamos a ir reconociendo todo lo que van a hacer en la prueba. Motivando el poder de la perseverancia. Comienza así el texto. La perseverancia es el hábito de seguir luchando ante la adversidad, sin importar los retos y las dificultades que haya que enfrentar. Las personas perseverantes tienen un propósito definido, saben lo que quieren lograr, se comprometen con sus metas y no descansan hasta hacerlas realidad. Tienen la disciplina de administrar su voluntad, de saber decir no cuando hay que hacerlo. No se dan por vencidas aunque todo esté oscuro y no se vea una oportunidad para continuar. Los perseverantes tienen carácter, sus palabras se armonizan con su comportamiento, saben que las excusas satisfacen solamente al que las da y debilitan el carácter de quien los acepta. Abraham Lincoln fue un hombre perseverante. De 1831 a 1843 intentó ser representante en varias ocasiones y fracasó. De 1848 a 1858 trató de ser senador en 2 ocasiones, representante a la Cámara, vicepresidente de los Estados Unidos, y en todo ello fracasó. En 1860 fue elegido presidente de Estados Unidos después de haber perdido más de 10 elecciones. Cuando presentó su candidatura para presidente, un periodista le preguntó: «Señor Lincoln, ¿usted no se cansa de fracasar? Ya ha perdido más de 10 elecciones. ¿Qué le hace pensar que ahora puede ganar?». Lincoln le contestó pausadamente: «Para mí, esos reveses no han sido fracasos, han sido resultados no deseados. Yo voy a conseguir la igualdad de los hombres, por eso voy a ganar esta elección y voy a cambiar esta nación». Lo importante no son las veces que uno haya caído, sino las veces que se levante. Mientras se tenga un sueño, una meta, un deseo por conquistar, se deberá ser perseverante. Thomas Alva Edison explotó más de 5.000 bombillas hasta que desarrolló la primera bombilla, que es la luz, las ampolletas. Si se hubiera rendido en la 3656, no hubiera alcanzado la meta. Nunca se desanimó, siempre veía que si su esfuerzo no funcionaba, habría otra manera de hacerlo. El secreto es no desanimarse. Es necesario vencer la duda, el desánimo y el temor, que son enemigos de la perseverancia. Es un excelente texto para pensar. Esta idea de la perseverancia que muchas veces, yo lo he vivido, que muchas veces no nos funcionan las cosas, entonces uno se desanima, pucha, no me funcionó, ya no lo voy a hacer más. Pero cuando uno es perseverante y dice, no, lo voy a intentar y voy a seguir haciéndolo, lo va a conseguir. Muchas veces yo no fui perseverante, como su profesora que le está contando, como por ejemplo estaba en la universidad y me vi en un momento de estrés y yo dije, ya no quiero seguir estudiando porque me está afectando psicológicamente y físicamente y ya me estoy rindiendo, pero frente a eso luché y seguí, me daba ánimo, algunas veces lloraba de estrés, también se somatizó en mi cuerpo, tuve que hacer un tratamiento por mi estómago, porque eso también me afectó, pero seguí siendo perseverante y he visto ahora que he tenido muchos frutos de esa perseverancia que tuve todos esos años de estudio y que ahora me han forjado en la profesora que soy ahora. Así que ese es el mensaje que también les entrego a ustedes, que muchas veces lloramos porque no queremos hacer las cosas, porque no nos funciona, pero la idea es que sigamos siendo perseverantes, ¿ya? Porque en algún momento algo va a cambiar en nuestra vida que vamos, y que todas las caídas que hemos tenido nos va a permitir, ¿cierto?, hacernos más fuertes. A lo mejor ustedes como jóvenes no lo van a entender ahora, pero yo sé que cuando sean adultos van a ser unas grandes personas porque todo lo que han vivido
y que yo no los conozco a todos, ¿cierto? Yo sé que más de alguno ha sufrido algo, o ha estado cansado, o ha llorado, pero eso es lo que estamos viviendo, que quizás nos está haciendo flaquear, algún día con perseverancia nos va a hacer crecer, ¿ya? Que no sean palabras sueltas, que sean cosas que algún día vamos a vivir, pero nos va a fortalecer como persona. Este es el mensaje que se va a entregar en esta columna de opinión, la idea de la perseverancia. Y fíjense que esta idea de la perseverancia, el doctor J.R. Rothman lo ejemplifica con dos casos. ¿Cuál es el caso que él habla para hablar sobre la perseverancia? ¿De Lincoln? De Lincoln, del presidente Lincoln, que él perdió ¿cuántas veces la presidencia? 10. Como 10 veces. Y decía, y un periodista se dio cuenta de todo esto error y le dijo, se enfrentó a él y le dijo, ¿por qué quieres seguir postulándote a presidente si 10 veces lo has perdido? Y ahora él es uno de los próceres de la política de Estados Unidos más reconocidos por su filosofía y por su perseverancia. Ustedes han visto películas, no sé si han visto películas de que hay una estructura donde está Abraham Lincoln sentado, ¿lo han visto? ¿O no han visto películas donde aparece él? Nadie ha visto nadie ha visto la película, nadie ha visto la película Transformers, la de los robots. Nadie. Sí, yo sí. Y aparece cuando llega la profesora, las cosas que habla, pero es para contextualizar lo que me habla el Lincoln, que tiene una estatua. Tiene, en este caso, aparece cuando están los robots y se van ahí, y hay un señor grande sentado en una silla con unos pilares griegos. Él es Abraham Lincoln, pues, le hicieron hasta una estatua, imagínense, perdió 10 veces las elecciones y que finalmente fue reconocido. Después nos da el ejemplo de... Profe, Dígame. y también está en Mount Rushmore. Ah, ya sí, también, ¿verdad? También está ahí. Y se hace referencia, viste, que ha sido famoso y ya aparece hasta las películas. Después, imagínense de tantas veces que perdió. Y también nos habla de Thomas Edison como otro ejemplo. ¿Para qué pone estos ejemplos de estos personajes? Quizás para darnos una intención apelativa y en este caso persuasiva de que estas personas que vivieron la perseverancia son unos ejemplos en su texto para hacernos nosotros, ¿cierto?, entendible que a ellos que hoy día son famosos, por ejemplo, Thomas Edison, que creó, ¿cierto?, esta bombilla que son la luz, ¿cierto?, estas ampolletas, hoy día ha sido uno de los más representantes, ¿cierto?, y en este caso descubridores de este prócer, ¿cierto?, científico. Entonces, el doctor J.R. Rothman, toma estos personajes para nosotros como lectores, que somos todos nosotros, el primero A, el primero B y la profesora que está leyendo esta columna de opinión, para que nosotros digamos, estas personas también fueron perseverantes y mira ahora como los mismos ciertos conocimientos, el mismo universo, el mismo mundo, lo ha reconocido, ¿cierto?, como grandes próceres ahora, que han flaqueado en algún momento, pero mira ahora lo que consiguieron. ¿Ya? Entonces esa es la intención de ese mensaje. Y vamos a ver, para ir terminando, porque la vamos a dejar esta actividad para reforzar, que en este texto argumentativo van a prevalecer, y es lo que vimos en las primeras clases, oraciones que nos informan y oraciones que nos dicen opiniones. Entonces, todas las clases, chiquillos, para terminar, las que nos quedan, que esta es la última materia, lo que vamos a hacer en las próximas clases, tanto presencial y los que están viendo las clases grabadas, como la próxima clase del día viernes, vamos a hacer ejercicio. Solamente de columnas de opinión, donde vamos a reconocer todos los modelos. Entonces, ¿qué necesito? Y se los pido por favor para terminar. Necesito que tengan escrita la materia. Sobre todo que vi que aquellos que vienen presenciales y les tiré la oreja, que aún no tienen escrito en su cuaderno nada y ni siquiera los tipos de argumentos, porque hicimos ejercicios aquí de tipo de argumentos y también en las actividades, y ni siquiera tenían escritas las cosas. Por último, si no la escriben, impriman,
Si no tienen para imprimir, escríbanlo en su cuaderno, pero necesito ese registro porque así les va a ir bien. Sí. ¿Se le envía la tarea? Sí, porque ahora les voy a contar los ejercicios que hice de manera presencial. Hice 6 argumentos donde tenían que identificar los tipos, qué tipo de argumento es. Entonces, si no lo hicieron, sobre todo los que se quedaron en la casa, van a tener ese ejercicio para ganar un punto. El que quiere lo hace, ¿ya? Porque ejercité con los presenciales. Pero el que estaba de manera virtual, si quieren obtener más décimas, yo les voy a dejar ahora, después de esta clase, la actividad de esos 6 argumentos, donde tenían que colocar qué tipo de argumento es, y así se ganan las 2 décimas, ¿ya? No es necesario, porque acuérdense que cuando tienen que asistir presencial, y como es voluntario, y usted no puede venir, si viene, y justo ese día no puede venir, no es necesario que mande justificativo. ¿Cuándo se envía justificativo? Cuando usted falta una clase virtual o una prueba. Pero de presencial no es necesario. No es necesario que mande un justificativo. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar la tarea para aquellos que quieren tener esas 2 décimas, ¿ya? De los tipos de argumentos que había que rellenar, si era autoridad, si era de eslogan, si eran pero necesito que escriban, porque si no van a estar perdidos y me van a contestar algo, nada que ver. Catalina, no me paso de hoy día, no me paso de los comentarios de hoy día. Me he atrasado un poquito porque he estado citando apoderados de aquellos que están repitiendo hasta ahora. Por eso me he atrasado un poquito porque estoy haciendo un informe. Pero más de hoy día o mañana estaré trabajando. Así que no se preocupen, les voy a mandar un mensajito. A lo mejor los voy a molestar mañana con un mensaje ahí en los grupos que van a estar sus notas del comentario. Si se dieron cuenta, el primero medio A, la mayoría ya tiene sus notas del comentario, las tengo que pasar a la esta, y el primero medio B, termino hoy día con ustedes. ¿Ya, chiquillos? Eso, que tengan un excelente fin de semana, y ahí les voy subiendo el material para que ahí estén pendientes de lo que voy subiendo. ¿Ya? Siempre en clase. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Igual, Chao, profe. profe. Gracias, se cuidan. Igual, Chao, profe. chao. Adiós. Chao, chao.